Bienvenido. ¿Están listos para descubrir la historia del general más brillante de la historia de España? El hombre que nunca perdió una batalla, que conquistó Italia para los reyes católicos, que creó las tácticas militares modernas que dominarían Europa durante 200 años, y que cuando el rey le pidió cuentas de sus gastos militares, respondió con la lista más sarcástica y épica jamás escrita. ¿Conocen realmente la historia de Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán, quien transformó el ejército español de fuerza medieval obsoleta en la máquina militar más temida de Europa, quien derrotó a los franceses una y otra vez en Italia a pesar de estar siempre superado en número, y quien después de ganar un reino entero para España fue traicionado por el mismo rey al que había servido fielmente? ¿Saben que Gonzalo inventó los tercios españoles, la formación militar que dominaría los campos de batalla europeos hasta el siglo XVII, que sus victorias en Italia establecieron la hegemonía española que duraría 150 años, pero que murió en relativo olvido, después de que el rey Fernando lo apartara del poder por temor a su popularidad? Si están listos para descubrir la historia completa del general invencible cuyo genio militar cambió la historia de Europa, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la vida extraordinaria de Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba nació el 1 de septiembre de 1453 en Montilla, un pueblo en la provincia de Córdoba en Andalucía, en el seno de una familia noble pero no extraordinariamente rica o poderosa. Su familia, los Fernández de Córdoba, eran parte de la nobleza media andaluza, suficientemente importantes para tener tierras y título, pero no tan poderosos como los grandes magnates que dominaban la política castellana. El padre de Gonzalo, Pedro Fernández de Córdoba, era señor de Aguilar, y su madre, Elvira de Herrera, provenía de otra familia noble andaluza. Gonzalo fue el segundo hijo, lo que significaba que según las leyes de primogenitura de la época, no heredaría las tierras familiares principales, que irían a su hermano mayor Alonso. Esta posición como segundo hijo fue crucial en determinar el curso de la vida de Gonzalo. Sin grandes propiedades que heredar, tendría que hacer su propia fortuna, y el camino tradicional para segundos hijos de la nobleza era la carrera militar o eclesiástica. Gonzalo eligió las armas. La infancia de Gonzalo transcurrió durante el período final de la Reconquista, cuando los reinos cristianos de España estaban en las etapas finales de su lucha de siglos contra el Emirato de Granada, el último reino musulmán en la península ibérica. Andalucía, donde Gonzalo creció, era la frontera, la zona donde los territorios cristianos y musulmanes se encontraban. Esta era una región de guerra constante de baja intensidad, con incursiones, contraincursiones, asedios de castillos fronterizos y escaramuzas frecuentes. Gonzalo creció en este ambiente militarizado, donde la guerra no era algo abstracto sino realidad constante de la vida fronteriza. Desde joven, Gonzalo mostró aptitud natural para asuntos militares. Era físicamente robusto, excelente jinete, según las crónicas contemporáneas, y poseía la combinación rara de valentía personal y pensamiento táctico que caracteriza a los grandes comandantes. Más importante, desarrolló desde edad temprana la capacidad de observar, analizar y aprender de la experiencia militar, cualidades que lo distinguirían más tarde. En 1474, cuando Gonzalo tenía 21 años, el rey Enrique IV de Castilla murió, desencadenando la guerra de sucesión castellana entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Gonzalo y su familia apoyaron a Isabel. Este fue momento decisivo en la vida de Gonzalo, porque estableció su relación con Isabel y Fernando, los reyes católicos, que duraría el resto de su vida. Durante la Guerra de Sucesión, que duró de 1474 a 1479, Gonzalo sirvió en las fuerzas de Isabel, ganando experiencia militar valiosa y crucialmente, llamando la atención de Isabel por su competencia y lealtad. Después de que Isabel ganara la guerra civil y consolidara su posición como reina de Castilla, ella y Fernando comenzaron la fase final de la Reconquista, la Guerra de Granada, que duraría de 1482 a 1492. Gonzalo participó en esta guerra desde el principio. Durante la década de la Guerra de Granada, Gonzalo sirvió en numerosas campañas, asedios y batallas. Participó en la captura de múltiples fortalezas musulmanas. Demostró no solo valentía en combate sino también habilidad en las artes más complejas de la guerra medieval: logística, ingeniería de asedio y coordinación de fuerzas combinadas de caballería e infantería. Para el final de la Guerra de Granada en 1492, cuando el último emir de Granada, Boabdil, entregó la ciudad a Isabel y Fernando, Gonzalo había emergido como uno de los comandantes más capaces del ejército castellano.
Tenía 39 años, relativamente joven para comandante senior, y había acumulado casi 2 décadas de experiencia militar continua. Pero su verdadera grandeza aún estaba por manifestarse. En 1494, 2 años después de la conquista de Granada, la situación política en Italia atrajo la atención de los reyes católicos, y desencadenó lo que se conocería como las Guerras Italianas, un conflicto que duraría 65 años y transformaría el equilibrio de poder en Europa. Italia en el siglo XV era un mosaico de estados independientes y semi-independientes, el Reino de Nápoles en el sur, los estados pontificios en el centro, las repúblicas de Florencia, Venecia y Génova, el Ducado de Milán en el norte, y numerosos estados menores. Ninguno de estos estados era lo suficientemente poderoso para dominar toda Italia, resultando en equilibrio inestable y constante intriga. En 1494, Carlos VIII de Francia invadió Italia reclamando el reino de Nápoles, que tenía conexiones dinásticas con la Casa Real francesa. La invasión francesa trastornó con acento agudo completamente el equilibrio italiano. Fernando de Aragón, que tenía sus propias reclamaciones dinásticas sobre Nápoles a través de la Casa de Aragón que había gobernado Nápoles previamente, no podía tolerar que Francia controlara Nápoles. Un Nápoles francés amenazaría las posesiones aragonesas de Sicilia y Cerdeña, y daría a Francia posición dominante en el Mediterráneo occidental. Fernando decidió intervenir militarmente. En 1495, España se unió a la Liga de Venecia, una coalición que incluía al Papa, Venecia, Milán y el Sacro Imperio Romano, formada para expulsar a los franceses de Italia. Fernando necesitaba un comandante capaz para liderar las fuerzas españolas en Italia. Eligió a Gonzalo Fernández de Córdoba. Esta elección fue momentánea para Gonzalo y para la historia militar. Gonzalo tenía 42 años, edad perfecta para comandante, con vasta experiencia pero aún en su máxima capacidad física e intelectual. En mayo de 1495, Gonzalo partió a Italia con una fuerza relativamente pequeña, inicialmente solo alrededor de 2.000 soldados de infantería y 500 de caballería. Esta fuerza era minúscula comparada con los ejércitos franceses en Italia, que contaban decenas de miles, pero lo que la fuerza de Gonzalo carecía en números lo compensaría en calidad, disciplina y sobre todo en innovación táctica. Cuando Gonzalo llegó a Italia, se enfrentó inmediatamente a problema militar fundamental. Los franceses dominaban el campo de batalla italiano con 2 ventajas clave: su caballería pesada, considerada la mejor de Europa, capaz de cargas devastadoras que destrozaban formaciones enemigas, y su artillería, especialmente sus cañones de bronce móviles que eran superiores a cualquier cosa que otros ejércitos poseyeran. Las tácticas militares italianas de la época, que dependían en gran medida de condottieri, comandantes mercenarios que lideraban compañías de soldados profesionales, habían demostrado ser inadecuadas contra los franceses. Gonzalo entendió que para derrotar a los franceses, tendría que desarrollar nuevas tácticas que neutralizaran sus ventajas. Durante los siguientes meses de 1495 y 1496, mientras operaba en el sur de Italia intentando disputar el control francés de Nápoles, Gonzalo experimentó y desarrolló lo que se convertiría en revolución en tácticas militares. Sus innovaciones se centraban en volver a imaginar el papel de la infantería. Durante la Edad Media tardía, la caballería pesada había sido la reina del campo de batalla. La infantería era vista como secundaria, útil principalmente para apoyo o para mantener posiciones mientras la caballería realizaba la acción decisiva. Gonzalo invirtió esta relación. Gonzalo creó lo que se conocería como los tercios españoles. Aunque la formación completamente desarrollada no emergería hasta décadas después, los fundamentos fueron establecidos por Gonzalo en Italia en la década de 1490. La innovación clave de Gonzalo fue combinar diferentes tipos de infantería en una formación integrada que podía tanto defenderse de cargas de caballería como proyectar poder ofensivo. Sus unidades consistían en piqueros armados con picas de 5 a 6 metros de largo, formando cuadros densos que eran virtualmente impenetrables para caballería, rodeleros armados con espadas y escudos redondos, soldados de asalto ágiles para combate cuerpo a cuerpo, y crucialmente, arcabuceros, soldados armados con arcabuces, las armas de fuego portátiles tempranas que, aunque lentas de cargar y de alcance limitado, eran devastadoramente efectivas contra caballería y podían romper formaciones enemigas antes del combate cuerpo. Los piqueros formaban el núcleo defensivo, manteniendo a la caballería enemiga a distancia. Los arcabuceros, protegidos por los piqueros, disparaban en las formaciones enemigas causando bajas y desorganización.
Los rodeleros explotaban cualquier desorden creado por el fuego de arcabuz para cargar en combate cuerpo a cuerpo. Esta combinación de armas, picas para defensa, fuego de armas para ataque a distancia, y tropas de asalto para explotación, era revolucionaria y demostraría ser devastadoramente efectiva. Pero las innovaciones de Gonzalo no eran solo tácticas, también eran organizacionales. Insistió en disciplina estricta, entrenamiento regular y jerarquía de mando clara. Pagó a sus tropas puntual y justamente, ganando su lealtad. Seleccionó cuidadosamente a sus oficiales subordinados basándose en mérito en lugar de nacimiento noble. Una práctica radical para la época. Y crucialmente, estudió cuidadosamente el terreno antes de cada batalla, eligiendo posiciones que maximizaran las fortalezas de su infantería y minimizaran las ventajas de caballería enemiga. Durante 1495 y 1496, mientras Gonzalo operaba en el sur de Italia con sus fuerzas pequeñas pero altamente efectivas, comenzó a ganar serie de victorias tácticas contra los franceses. Estas victorias tempranas fueron relativamente menores en escala, pero importantes en demostrar que sus nuevas tácticas funcionaban. Sin embargo, el verdadero test de Gonzalo y sus métodos llegaría en 1495 en la batalla de Seminara, y allí enfrentaría su primera derrota importante, una experiencia que, paradójicamente, lo convertiría en un comandante aún mejor. En julio de 1495, Gonzalo con fuerza de menos de 3.000 hombres enfrentó un ejército francés y sus aliados napolitanos de más de 10.000 cerca de Seminara en Calabria. Gonzalo, presionado por sus aliados italianos a dar batalla a pesar de la disparidad numérica, aceptó el combate. Fue error. Los franceses, comandados por el duque de Montpensier, aplastaron las fuerzas de Gonzalo. La caballería francesa cargó a través de las líneas españolas. Las fuerzas de Gonzalo fueron destrozadas. Gonzalo mismo apenas escapó de la muerte o captura, huyendo del campo de batalla. Fue derrota humillante, pero Gonzalo aprendió de Seminara. Entendió que nunca más permitiría que lo forzaran a dar batalla en términos desfavorables. Entendió que su infantería, por efectiva que fuera, necesitaba terreno apropiado y posición defensiva sólida, para maximizar su efectividad contra caballería superior numéricamente. Y entendió que necesitaba evitar batalla campal convencional donde la caballería francesa tenía ventaja, y en su lugar librar una guerra de maniobra, emboscada, y acciones de asedio donde sus tropas disciplinadas y bien entrenadas podían dominar. Durante los siguientes meses Gonzalo aplicó estas lecciones. En lugar de buscar grandes batallas campales, libró guerra de desgaste, capturando castillos y ciudades, cortando líneas de suministro francesas, emboscando destacamentos aislados, y gradualmente erosionando la posición francesa en el sur de Italia. Aunque estas acciones eran menos glamorosas que grandes victorias en batalla campal, eran devastadoramente efectivas. Para finales de 1496, los franceses, que habían parecido tener control firme de Nápoles después de Seminara, estaban en retirada. En 1496, Carlos VIII de Francia, enfrentando problemas en su propio reino y desilusionado con la dificultad de mantener sus conquistas italianas, retiró la mayoría de sus fuerzas de Italia. Dejó guarniciones en algunas fortalezas clave, pero la gran invasión francesa había terminado. Gonzalo, trabajando con aliados italianos, continuó reduciendo estas guarniciones francesas restantes durante 1496 y 1497. Para 1498, las fuerzas españolas bajo Gonzalo habían capturado efectivamente el reino de Nápoles para Fernando de Aragón. Fernando ahora controlaba no solo sus posesiones tradicionales de Sicilia y Cerdeña, sino también Nápoles en el continente italiano. Esto convirtió a España en potencia dominante en el sur de Italia, posición que mantendría durante más de 2 siglos. Gonzalo había logrado conquista notable con recursos limitados, principalmente a través de habilidad táctica superior y comando inteligente. Su reputación comenzó a crecer no solo en España sino en toda Europa. Pero su prueba más grande aún estaba por venir. En 1499 una nueva amenaza surgió. Luis XII, que había sucedido a Carlos VIII como rey de Francia en 1498, reclamaba no solo Nápoles sino también Milán. En 1499, Luis invadió Italia con enorme ejército para conquistar ambos. Para 1500, los franceses habían capturado Milán. Luis XII luego volvió su atención a Nápoles, que ahora controlaba Fernando de Aragón a través de la conquista de Gonzalo. Fernando y Luis XII, reconociendo que guerra directa sobre Nápoles sería costosa, inicialmente intentaron diplomacia. En noviembre de 1500, firmaron el Tratado de Granada,
por el cual acordaron dividir el reino de Nápoles entre ellos. Francia controlaría el norte de Nápoles, incluyendo Nápoles ciudad, mientras España controlaría el sur, incluyendo Apulia y Calabria. Este arreglo parecía solución pragmática. Gonzalo fue enviado con fuerzas españolas reforzadas para tomar posesión de la porción española bajo los términos del tratado. Sin embargo, el Tratado de Granada se desmoronó casi inmediatamente. Las fronteras entre las zonas francesa y española no estaban claramente definidas. Disputas surgieron sobre provincias fronterizas específicas, especialmente las ricas provincias de Capitanata y Basilicata. Para mediados de 1502, España y Francia estaban efectivamente en guerra nuevamente sobre Nápoles. Esta segunda guerra italiana entre España y Francia sobre Nápoles, que duraría de 1502 a 1504, fue donde Gonzalo establecería su reputación definitivamente como el gran capitán, librando algunas de las batallas más brillantes de su carrera. El comandante francés en Italia era Louis d'Armagnac, duque de Nemours, un noble capaz y experimentado que comandaba fuerza significativamente mayor que la de Gonzalo. Los franceses tenían ventaja numérica sustancial, con quizás 20.000 hombres contra los 10 a 12.000 de Gonzalo. Además, los franceses controlaban la ciudad de Nápoles misma y tenían aliados italianos. Gonzalo estaba inicialmente en posición defensiva, operando desde el sur mientras los franceses controlaban el norte y centro de Nápoles. Los primeros meses de la guerra en 1502 fueron inconclusos, con ambos lados maniobrando para ventaja pero evitando batalla campal decisiva. Pero en 1503, la guerra se intensificó dramáticamente, produciendo 4 batallas mayores que demostrarían el genio de Gonzalo y destruirían efectivamente el poder francés en Italia. La primera fue la batalla de Seminara. No debe confundirse con la derrota de Gonzalo del mismo nombre en 1495. En abril de 1503, Gonzalo, con fuerza de aproximadamente 6.000 hombres, emboscó un ejército francés de tamaño similar cerca de Seminara en Calabria. Usando el terreno montañoso para ocultar sus fuerzas, Gonzalo atrajo a los franceses a una emboscada devastadora. Los arcabuceros españoles, escondidos en las colinas, diezmaron la caballería francesa cuando cargó. Los piqueros mantuvieron a la caballería restante a distancia. Los rodeleros luego cargaron y destrozaron la formación francesa desorganizada. Fue victoria completa que demostró la efectividad de las tácticas de Gonzalo Nente. Más importante fue la batalla de Ceriñola, librada el 28 de abril de 1503, que es considerada una de las batallas más significativas en la historia militar porque fue la primera vez que armas de fuego de mano decidieron una batalla campal mayor. Gonzalo, con aproximadamente 8.000 hombres, estaba siendo perseguido por fuerza francesa de más de 12.000 bajo Louis d'Armagnac. En lugar de continuar retirándose, Gonzalo eligió defender en posición cuidadosamente seleccionada cerca de Ceriñola en Apulia. Gonzalo posicionó sus fuerzas en una pendiente baja detrás de una zanja que había cavado y fortificado con estacas puntiagudas. Colocó sus arcabuceros detrás de la zanja, protegidos por las estacas de caballería, con piqueros en formaciones profundas detrás de ellos como reserva y su caballería en los flancos. Era posición defensiva formidable. La noche del 28 de abril, el ejército francés, confiado en su superioridad numérica, atacó la posición de Gonzalo. La caballería pesada francesa, el arma que había dominado campos de batalla europeos durante siglos, cargó la posición española. Fue desastre para Francia. Mientras la caballería francesa intentaba cruzar la zanja y las estacas, los arcabuceros españoles los masacraron. Las andanadas de fuego de arcabuz, disparadas a quemarropa en caballería atascada, eran devastadoras. Caballero tras caballero cayó. El duque de Nemours mismo fue asesinado por un disparo de arcabuz. La infantería francesa, intentando seguir a la caballería, fue similarmente destrozada por fuego de arcabuz. Cuando los franceses finalmente se retiraron, habían sufrido aproximadamente 4.000 bajas mientras las pérdidas españolas eran mínimas, quizás 200 hombres. Ceriñola fue victoria decisiva que demostró que la era de la dominación de la caballería pesada había terminado. Armas de fuego de mano, cuando se usaban por infantería bien disciplinada y protegida en posiciones defensivas fuertes, podían derrotar a la mejor caballería de Europa. La victoria de Gonzalo en Ceriñola abrió el camino para su captura de la ciudad de Nápoles. En mayo de 1503 entró triunfalmente en Nápoles, la ciudad capital del reino, que había estado bajo control francés. La población napolitana, cansada de los franceses, lo recibió como libertador. Gonzalo estableció su sede en Nápoles y comenzó a consolidar el control español sobre el reino. Pero los franceses no estaban terminados.
Luis XII envió ejército de refuerzo nuevo a Italia bajo comando de Marqués de Mantua. Para octubre de 1503, un gran ejército francés de aproximadamente 23.000 hombres estaba avanzando sobre Nápoles desde el norte. Gonzalo, con quizás 15.000 hombres después de recibir algunos refuerzos, marchó al norte desde Nápoles para interceptar a los franceses. Los dos ejércitos se encontraron en el río Garigliano, que marcaba la frontera entre los territorios controlados por España y Francia en Nápoles. Durante aproximadamente 6 semanas, de mediados de noviembre a finales de diciembre de 1503, los dos ejércitos se enfrentaron a través del río en lo que se convirtió en impasse. Los franceses controlaban la orilla norte del Garigliano y habían fortificado fuertemente su posición. Gonzalo controlaba la orilla sur. El río en sí, hinchado por lluvias de invierno, era difícil de cruzar. Ambos lados construyeron fortificaciones elaboradas. La situación parecía estancamiento. Las condiciones eran miserables. Era diciembre, frío y lluvioso. Los soldados de ambos lados sufrían en barro y clima helado. Enfermedades se propagaban por los campamentos. El ejército francés, particularmente, sufrió terriblemente. Muchos soldados franceses eran mercenarios suizos y alemanes que estaban ansiosos por regresar a casa para el invierno y cuya moral estaba colapsando. Los comandantes franceses, viendo las terribles condiciones y creyendo que era imposible forzar cruce del río en tales condiciones, comenzaron a relajar su vigilancia. Algunos comandantes franceses incluso dejaron el campamento para pasar el invierno en cuarteles más cómodos, creyendo que ninguna operación militar importante ocurriría hasta la primavera. Gonzalo vio su oportunidad. En la noche del 28 de diciembre de 1503, en condiciones de frío brutal, Gonzalo ordenó una de las maniobras más audaces de su carrera. Durante días secretamente, había estado construyendo un puente pontón sobre el Garigliano, varios kilómetros río arriba del campamento francés principal, en una ubicación donde los franceses no esperaban cruce. El trabajo se había realizado en completo secreto, principalmente de noche, usando botes que Gonzalo había reunido secretamente. En la noche del 28 de diciembre, bajo cubierta de oscuridad, las fuerzas de Gonzalo cruzaron el Garigliano por el puente pontón. Para cuando los franceses se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, una fuerza española significativa ya estaba en la orilla norte del río, detrás de la posición francesa principal. La batalla del Garigliano, librada el 29 de diciembre de 1503, fue victoria completa para Gonzalo. Las fuerzas españolas que habían cruzado durante la noche atacaron el campamento francés desde la retaguardia, mientras otras fuerzas españolas cruzaban en el punto principal para atacar desde el frente. Los franceses, tomados completamente por sorpresa, con muchos de sus comandantes ausentes y con tropas ya desmoralizadas por semanas de condiciones miserables, colapsaron. La batalla se convirtió en ruta. Miles de soldados franceses fueron muertos o capturados. Los supervivientes huyeron al norte en desorden. Gonzalo persiguió vigorosamente, capturando fortaleza tras fortaleza mientras las guarniciones francesas, sin esperanza de socorro, se rendían. Para enero de 1504, todo el reino de Nápoles estaba bajo control español. Los franceses fueron expulsados completamente del sur de Italia. Luis XII, enfrentando derrota total, buscó paz. En 1504, España y Francia firmaron tratado por el cual Luis XII renunció a todas las reclamaciones sobre Nápoles. España controlaba ahora indisputadamente no solo Sicilia y Cerdeña sino también Nápoles, dándole hegemonía sobre todo el sur de Italia. Esta hegemonía duraría hasta el siglo XVIII, y fue lograda principalmente por el genio militar de Gonzalo Fernández de Córdoba. En 1504, Gonzalo estaba en la cima de su fama. A los 51 años, nunca había perdido una batalla significativa después de su derrota en Seminara en 1495, de la cual había aprendido también. Había derrotado a los mejores generales de Francia repetidamente. Había conquistado un reino para España. Era celebrado en toda Europa como el comandante más brillante de la era. Sus soldados lo adoraban. Los italianos lo respetaban y temían. Fue en este momento que recibió el título por el cual es conocido para siempre, el Gran Capitán. El título, y el Gran Capitano en italiano, el Gran Capitán en español, fue acuñado por los italianos, que en una cultura que valoraba el genio militar, reconocieron en Gonzalo algo extraordinario. El título se extendió rápidamente. Incluso sus enemigos franceses lo llamaban Le Gran Capitán con respeto.
Para el resto de su vida y siglos después, Gonzalo sería conocido por este título, uno de los pocos comandantes militares en la historia cuyo título se convirtió en inseparable de su nombre. Gonzalo permaneció en Italia como virrey de Nápoles para los Reyes Católicos de 1504 a 1507. Durante este período administró el reino conquistado, trabajando para ganar la lealtad de la población napolitana, reorganizando el gobierno y asegurando las fronteras contra posibles ataques futuros. Por todos los relatos, fue administrador tan capaz como general, gobernando con justicia y eficiencia. Pero, durante estos años, la relación de Gonzalo con el rey Fernando comenzó a deteriorarse. Fernando, aunque había confiado en Gonzalo y lo había apoyado durante las guerras italianas, comenzó a preocuparse por la inmensa popularidad y poder de Gonzalo. Gonzalo en Nápoles efectivamente gobernaba un reino. Comandaba un ejército leal a él personalmente. Era tremendamente rico por las recompensas y botín de guerra. Y era reverenciado no solo en España sino en toda Italia. Para un rey tan calculador y desconfiado como Fernando, esto era potencialmente amenazante. ¿Podría Gonzalo, con su ejército leal y su reino en Italia, decidir independizarse? ¿O podría convertirse en foco para nobles descontentos en España que preferirían ver a Gonzalo, el héroe militar, en posición de poder en lugar de Fernando? Estas preocupaciones, fueran fundadas o no, y casi con certeza no lo eran, ya que Gonzalo había demostrado lealtad absoluta durante 20 años, llevaron a Fernando a actuar. En 1507, Fernando llamó a Gonzalo de vuelta a España. Gonzalo, obedeciendo como siempre las órdenes de su rey, regresó. Dejó Italia, el teatro de sus mayores triunfos, y navegó de vuelta a España. Cuando llegó, Fernando lo recibió con honores pero también con frialdad. Gonzalo fue despojado efectivamente del mando militar. No se le dio ninguna posición importante en el gobierno o el ejército. Fernando, mientras lo trataba con cortesía superficial, básicamente lo apartó, preocupado de que darle cualquier posición de poder real podría hacerlo demasiado poderoso. Gonzalo, que había esperado quizás comandar las fuerzas españolas en nuevas campañas o jugar un papel en el consejo del rey, se encontró marginado. Fue traición en todo menos en nombre, y debió doler profundamente a un hombre que había servido a Fernando y a Isabel con lealtad inquebrantable durante 30 años. Gonzalo pasó los últimos 8 años de su vida, de 1507 a 1515, en relativo retiro en sus propiedades en Granada y Loja. Fue retiro obligatorio, dorado pero aún un retiro. Fernando, mientras vivió, mantuvo a Gonzalo apartado del poder. Solo después de que Fernando muriera en 1516 y su nieto Carlos V se convirtiera en rey, hubo algún reconocimiento de los servicios de Gonzalo, pero para entonces Gonzalo mismo estaba en sus últimos años. Es durante este periodo de retiro forzoso que ocurrió uno de los episodios más famosos asociados con Gonzalo, el episodio de las cuentas del Gran Capitán. La historia, que puede ser apócrifa pero ha sido contada durante siglos y captura algo real sobre la relación entre Gonzalo y Fernando, es la siguiente. Fernando, siempre miserable con el dinero y desconfiado incluso de sus sirvientes más leales, exigió que Gonzalo rindiera cuentas detalladas de todos los gastos militares durante las campañas italianas. Esto fue insulto profundo. Gonzalo había conquistado un reino para España. Había gastado su propia fortuna personal apoyando al ejército cuando los pagos de España se retrasaban. Y había enriquecido enormemente el tesoro real con el botín de guerra. Pedir cuentas meticulosas como si fuera empleado sospechado de malversación era humillante. Gonzalo respondió componiendo las cuentas del Gran Capitán, una lista sarcástica de gastos que se hizo famosa por su ironía mordaz. La lista incluía partidas como 200.000 ducados en palas y picos para enterrar a los muertos franceses que invadieron Italia, 100.000 ducados en agua bendita para bendecir nuestros campamentos, 50.000 ducados en guantes perfumados para que las tropas no olieran el hedor de la pólvora después de las batallas, 70.000 ducados en mantener espías dentro del campamento francés, 1.000.000 de ducados en paciencia para lidiar con la ingratitud del rey. La lista continuaba en esta vena, cada partida más absurda. El mensaje era claro. Los costos reales de conquista no podían ser calculados en ducados y centavos. Gonzalo había dado a Fernando un reino. ¿Qué suma de dinero podría compensar eso? ¿Qué cuenta detallada podría capturar el valor de las victorias en Ceriñola y Garigliano, de la expulsión de Francia de Italia, del establecimiento de la hegemonía española que duraría siglos? La respuesta de Gonzalo fue obra maestra de sarcasmo digno, un momento en el que un súbdito humillado pero aún orgulloso le recordó a su rey ingrato la verdadera naturaleza de su contribución. La historia de las cuentas del Gran Capitán se extendió rápidamente por España y luego por Europa. Se convirtió en leyenda, parte del mito de Gonzalo.
Incluso si los detalles exactos son apócrifos, la historia captura algo verdadero sobre cómo Gonzalo fue tratado por Fernando y cómo respondió. No con rebelión, porque Gonzalo no era traidor, sino con dignidad herida y ironía afilada. Gonzalo murió el 2 de diciembre de 1515 en Granada. Tenía 62 años. Murió en relativa oscuridad, apartado del poder, su genio sin utilizar durante sus últimos años. La noticia de su muerte fue recibida con tristeza genuina por sus antiguos soldados y por el pueblo español, que recordaba sus victorias. Pero Fernando, que sobrevivió a Gonzalo por solo 3 meses muriendo en enero de 1516, nunca le dio el reconocimiento completo que merecía. Gonzalo fue enterrado en el monasterio de San Jerónimo en Granada, que él mismo había ayudado a fundar. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para soldados y aquellos que admiraban el genio militar. El legado de Gonzalo Fernández de Córdoba es inmenso y multifacético. A nivel militar táctico, fue el creador del sistema de los tercios españoles que dominaría los campos de batalla europeos durante el siglo XVI y principios del XVII. Aunque los tercios alcanzarían su forma completamente desarrollada bajo comandantes posteriores, los fundamentos, la integración de piqueros, arcabuceros y rodeleros en formaciones flexibles pero disciplinadas, fueron establecidos por Gonzalo en Italia. Sus innovaciones representaron transición de guerra medieval a guerra moderna temprana, el cambio de dominación de caballería a dominación de infantería, y el reconocimiento de que armas de fuego, cuando se usaban apropiadamente, cambiarían fundamentalmente la guerra. A nivel estratégico, las conquistas de Gonzalo establecieron la hegemonía española en Italia que duraría hasta el siglo XVIII. El control español de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y posteriormente Milán, convirtió al Mediterráneo occidental efectivamente en un lago español. Esto permitió a España proyectar poder por toda Europa durante el siglo XVI, apoyar la política de los Habsburgo en Alemania e Italia, y contener la expansión francesa y otomana. Sin las victorias de Gonzalo en Italia, la España de Carlos V y Felipe II no habría podido jugar el papel dominante en los asuntos europeos que jugó durante el siglo XVI. A nivel personal y psicológico, Gonzalo personificó ciertas cualidades que los españoles de su época y generaciones posteriores valoraban enormemente. Valor personal combinado con brillantez intelectual, lealtad inquebrantable incluso cuando no era correspondida, dignidad bajo insulto, y la capacidad de lograr lo imposible a través de determinación y genio. Se convirtió en figura casi mítica en la imaginación española, el ideal del comandante militar. Pero el legado de Gonzalo también incluye advertencias sobre ingratitud de los poderosos. Su tratamiento por Fernando después de 1507 se convirtió en ejemplo cautionario de cómo incluso los sirvientes más leales y capaces pueden ser descartados cuando ya no son convenientes o cuando se vuelven demasiado poderosos para la comodidad de sus señores. La historia de Gonzalo y Fernando se convirtió en parte de la literatura española sobre las relaciones entre señores y sirvientes, entre reyes y sus grandes súbditos. Durante los siglos siguientes, Gonzalo fue celebrado en España como uno de los héroes militares más grandes de la nación. Fue sujeto de obras de teatro, poemas y eventualmente novelas históricas. En el siglo XIX, durante el movimiento romántico español, se escribieron múltiples biografías románticas celebrando sus hazañas. En el siglo XX, los historiadores militares profesionales estudiaron sus campañas como ejemplos clásicos de excelencia táctica. La reputación de Gonzalo no se limitó a España. En toda Europa, fue reconocido como uno de los grandes comandantes de la era. Los teóricos militares estudiaron sus tácticas, los comandantes intentaron emular sus métodos. El término «el gran capitán» se convirtió en medida contra la cual se comparaban otros comandantes. Decir que un general era «otro gran capitán» era el mayor cumplido. Comparado con otros grandes comandantes militares de la historia, Alejandro, César, Napoleón, Gonzalo es quizás menos conocido internacionalmente hoy, en parte porque sus campañas, aunque brillantes, fueron en teatro relativamente limitado, principalmente el sur de Italia, y en parte porque España misma declinó como potencia mundial después del siglo XVII, llevando a que muchas de sus figuras históricas fueran menos celebradas internacionalmente de lo que podrían haber sido. Pero, para aquellos que estudian historia militar, Gonzalo permanece como figura crucial. El hombre que transformó guerra en el umbral entre las eras medieval y moderna. Hay un detalle final sobre Gonzalo que merece mención y que revela su carácter. Durante su vida, a pesar de su inmensa fama y los recursos que controlaba, Gonzalo vivió con relativa modestia. No construyó palacios grandiosos, no acumuló tesoros vastos para sí mismo. Gran parte de su riqueza la gastó en sus soldados, pagándoles cuando el tesoro real no lo hacía,
asegurando que fueran bien equipados, recompensando a los que servían bien. Esta generosidad hacia sus hombres fue una de las razones por las que sus tropas eran tan ferozmente leales a él. También fue generoso en obras de caridad. Ayudó a fundar monasterios e iglesias. Apoyó a los pobres en sus propiedades. Cuando murió en 1515, aunque fue uno de los hombres más famosos de España, no dejó fortuna masiva porque había gastado su riqueza en causas que consideraba valiosas en lugar de acumularla. Esta combinación de genio militar, lealtad personal, generosidad y modestia es lo que hizo de Gonzalo no solo gran comandante, sino también figura admirable a nivel humano. Esta es la historia completa de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el general invencible que nunca perdió una batalla importante después de aprender de su única derrota, que conquistó el reino de Nápoles para España y estableció la hegemonía española en Italia que duraría 2 siglos, que inventó las tácticas militares que dominarían Europa durante generaciones, que creó los tercios españoles que se convertirían en la infantería más temida de Europa, que respondió a la ingratitud de su rey con las cuentas más sarcásticas e hilarantes de la historia, y que a pesar de ser apartado del poder en sus últimos años, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue Gonzalo el más grande comandante militar en la historia de España, superior incluso al Cid? ¿Fue Fernando ingrato al apartar a Gonzalo del poder después de todo lo que había logrado? ¿O fue simplemente pragmático al neutralizar a un súbdito potencialmente demasiado poderoso? ¿Las innovaciones tácticas de Gonzalo realmente cambiaron la guerra permanentemente, o simplemente fueron adaptaciones a circunstancias específicas de las guerras italianas? ¿Las cuentas del gran capitán realmente ocurrieron o son leyenda hermosa que captura verdad emocional más profunda sobre cómo fue tratado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del general invencible, que cambió la guerra europea para siempre, pero murió en relativo olvido, después de ser traicionado por su rey, les ha fascinado, den like al video, y suscríbanse al canal para más historias de los héroes olvidados de la historia española. Nos vemos en la próxima historia.